Buenos días otra vez. Bueno, pues cerré mi anterior entrada hablando con mis propuestas utópicas más importantes. No la más importante, hay más importantes. Doy muchas propuestas utópicas a lo largo de mi trabajo, como estáis viendo, creo. Pero estas son muy importantes las dos para la simplificación del entendimiento del mundo y son muy fáciles, son muy fáciles. Y hablaba la primera, de la lengua. Propongo una lengua común en la educación para toda la humanidad. Y argumentaba sobre ello, y ahora continuamos con la argumentación, y la otra es una educación universal y común para todos los seres humanos. Bien, pues en el tema de la lengua decía, terminé diciendo que la diversidad lingüística no tiene ninguna ventaja en sí misma si se considera como realmente es, que la lengua es solo un método, un instrumento de intercambio de información, de intercambio de pensamientos, de comunicación y entendimiento entre los seres humanos. No es otra cosa. La lengua sirve para intentar comprendernos con los demás en el diálogo exterior y para intentar comprendernos a nosotros mismos en el diálogo interior. Para eso sirve la lengua. La lengua es la expresión del pensamiento, la expresión hablada del pensamiento, o escrita. Y sirve para eso, para intentar comprendernos con los demás en el exterior y para intentar comprendernos a nosotros mismos en el interior en nuestras reflexiones. En este sentido, en su auténtico y único sentido de valor neto de las lenguas, la diversidad lingüística es una barrera, un estorbo, un impedimento para el total y libre entendimiento entre los seres humanos, para la circulación universal, sin trabas, sin controles, sin barreras, del conocimiento y del entendimiento o desentendimiento humano. Siguiendo el anterior y perverso pensamiento, las bondades de la diversidad lingüística, podríamos propiciar un idioma para cada ser humano, único, personal, intransferible, adaptado a las particularidades psicológicas absolutamente únicas de cada ser humano. Ya se sabe que lo único interesante del ser humano ocurre en el secreto interior de su cabeza, en el exterior lo tenemos todo visto, pero en el interior, ¿verdad? En el interior, ¿qué de cosas guardamos, verdad que sí? ¿Verdad que guardamos muchas cosas? Y claro, si tienes una lengua por persona, maravilla de las maravillas, pues fíjese, ¿quién mejor se entiende que uno mismo? Que enriquezca totalmente culturalmente a los demás, según los que dicen que la diversidad lingüística es buena, pues bueno, si tenemos un idioma por cabeza, sería estupendo, estaríamos riquísimos. Con el único inconveniente de que solo nos entenderíamos con nosotros mismos. Ese es el único problema, pero además, joder, tendríamos una riqueza lingüística que no te quiero contar, fíjese, tantos como individuos en el mundo. Pero claro, solo nos entenderíamos con nosotros mismos. Y además, tan mal como siempre. Ya que si hay algo que nunca conocerás bien, es a ti mismo. ¿Es verdad que no? ¿Es verdad que nunca te conocerás bien? Ay, Dios mío, si nos desnudan por dentro, si tuviéramos la honra de desnudarnos por dentro, nos conoceríamos muy bien. Tal como hoy está pasando en el mundo, pero a una escala de mucha mayor riqueza cultural, ya que tendríamos un idioma por persona. ¡Qué maravilla! 8.000 millones de idiomas en el mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué riqueza lingüística! Y solo dejaríamos de lado para lo que realmente sirve el idioma. Nuestra capacidad para expresarnos, que no es otra cosa que como vehículo para entendernos o pelearnos con nuestros vecinos y transmitir y recibir información. Y hoy nuestros vecinos más próximos son la totalidad del mundo. ¿Os habéis dado cuenta lo que ha cambiado esto? ¿Os habéis dado cuenta lo que realmente en el mundo en el que estamos viviendo, hacia dónde vamos? Hoy los vecinos más próximos hoy es la totalidad del mundo. Te levantas por la mañana y lo primero que te encuentras es con un tifón en Filipinas o con un hundimiento, un corrimiento de tierras en China que se ha matado no sé cuántos. En fin, esos son nuestros vecinos. Antes nos enteramos de las... Y no es muy lejos, ¿eh? Quiero decirte, yo pertenezco a una España muy miserable cuando yo nací. Las noticias eran del pueblo de Alá. Eso es lo que te enterabas. Pero hoy las noticias más próximas están en el otro lado del mundo. Joder, esto ha cambiado mucho. Tenéis que intentar aterrizar en lo que tenemos que aterrizar en el futuro, porque es que vamos a vivir el futuro. Según la filosofía hermética, la palabra es solo el instrumento del pensamiento, ya que la palabra expresa lo que el pensamiento quiere y el pensamiento nos es común y universal. El pensamiento nos es común y universal. Todos los seres humanos pensamos y queremos expresar lo que pensamos y queremos entender lo que dice el de al lado. ¿O no?
muchas veces yo soy un solitario, ¿verdad? Muchas veces me sobran casi todos los demás, pero no es verdad que no quiera saber de ellos. Y no es verdad que yo no quiera decir lo que pienso. Bueno, aquí estoy hablando del teléfono móvil, he hecho un gilipollas, esto contando mis sueños y mis esperanzas sobre esta humanidad, a ver si alguna cosa en algo sirve para algo lo que mis trabajos. En Europa, después de la caída del Imperio Romano, se conservó su lengua, el latín, unificado en gramática y escritura por Carlomagno en tiempos tempranos, medievales, y la Iglesia como el vehículo básico de comunicación y de educación superior prácticamente hasta el siglo XIX. Y mediante esta lengua cualquier europeo ilustrado podía moverse por el continente y estudiar en cualquier universidad simplemente con una tarjeta de visita, ya que los pasaportes no aparecieron prácticamente hasta el final de la Primera Guerra Mundial. En Europa, la Edad Media, la miserable por demás, ¿verdad? Con esa imposición de la teología sobre la vida, de la Iglesia sobre la vida, que fue una cosa tremenda, la larga noche, lo denominan algunos pensadores. Pero realmente tuvimos un idioma común, que era el latín. Y la gente se iba, viajaba a París y se iba a la Sorbona con una tarjeta de visita. Así fue Europa durante bastante tiempo y bueno, muchos pensadores no miran mucho a la gente para atrás porque la locura de las lenguas nacionales creo que nos ha equivocado de una forma tremenda. Era parte de la lucha entre las naciones europeas, que ha sido una constante a lo largo de la historia. Y la lengua era un definitorio, ¿verdad? En todos los sentidos. Pero bueno, realmente con el latín la gente andaba porque lo que integraba, realmente la única organización que pervivió al imperio romano fue la Iglesia Católica. Se quedaron con la mayor parte de la estructura del imperio romano. Y como es natural, el conocimiento de su época, recogido los libros, su edición y distribución, eran comunes para todos los europeos educados. Al día de hoy, su aportación continuada para denominar nuevos productos científicos, médicos y tecnológicos, hace que siga más presente que nunca a escala universal, junto con las aportaciones del griego clásico. Una sola lengua para la cultura permitió durante casi 2000 años una interconexión plena de científicos y humanistas a escala continental, a escala continental. Por supuesto, estamos hablando de la Edad Media, una edad muy cerrada intelectualmente, muy perseguidos los científicos y los pensadores que opinaban cosas o propuestas que la Iglesia no quería asumir porque iba contra la Biblia y con ese tipo de cosas, entre otras el tema de la creación del mundo. No había, en fin, ellos lo definían como la Biblia, el mundo fue creado en 7 días, el séptimo descansó, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, cuando llegaba Copérnico decía otra cosa, pues bueno, pues a la hoguera con él. Era una cosa disparatada. Cosa parecida pasa con el árabe, interconexión plena con el árabe clásico y la convivencia en distintas áreas con dialectos regionales de igual procedencia, el árabe coloquial, con distintas influencias por zonas geográficas y herencias de lenguas desplazadas, que casi son idiomas distintos en 4 familias principales, lo que define este fenómeno como diglosia, la convivencia de lenguas más o menos parecidas en el mismo espacio geográfico, cuyo desarrollo tantas similitudes profundas tienen con la aparición de las lenguas románicas. Ese fue el desarrollo de las lenguas románicas en España, en Europa, las perversiones de la lengua hablada con respecto al latín común, ¿no? Hoy estamos asistiendo a un espectáculo único en las culturas humanas propiciado por la aparición de Internet. Una revolución solo comparable y seguramente superior a la aparición de la imprenta, un sistema de comunicación e información global sin trabas, sin barreras, interrogantes, sin censuras, sin escuchas, sin manipulaciones. Yo creo que de eso absolutamente todo. Que viene llamado a cambiar profundamente toda la realidad conceptualmente humana, con unos niveles de influencia por todos presentidos, pero difícilmente inimaginables en sus lógicos desarrollos finalistas, ya que la parte mejor dotada de la humanidad está en permanente contacto, en un estado de permanente accesibilidad a la total información sobre todo tipo de conocimientos y a su intercambio inmediato. Estamos caminando hacia una cultura global a una velocidad
la gente intercambia ideas, esto con el otro lado del mundo, en fin, y amores, esto con, pues separados por continentes, en fin, tantas cosas. Ahora ya solo nos queda acceder al nivel de criterio suficiente para no ahogarnos en este mar embravecido de banalidades, frivolidades, verdades y mentiras, erotismo, pornografía y sexualidad, comercio y estafas, conocimientos y manipulaciones, informaciones dadas y recibidas, verdaderas y falsas, robo de identidades, todo un inmenso revoltijo sin ningún certificado de veracidad, todo solo sometido al criterio de cada persona. Joder, qué lío. Joder, qué lío. Esto es la selva. Internet en estos momentos estamos como descubriendo América del Far West. Ahí están los pistoleros, los bandoleros, los cuatreros y vaya usted a saber. Me imagino, yo digo algunas cosas con respecto a Internet que no me harán caso a nadie, como es natural, pero digo algunas cosas. Esta importantísima posibilidad de información, comunicación y acercamiento entre los seres humanos ha sido acogido con el evidente entusiasmo mundial que sus posibilidades merecen. No hay nadie ya fuera del mundo de Internet, muy poca gente, claro. Para vencer las barreras del idioma se están haciendo un esfuerzo técnico titánico en traductores automáticos con potencialidades enormes de futuro que faciliten el derrumbar la única barrera que ya nos separa a todos para acceso pleno a la comunicación plena y global, el idioma. La única barrera que nos separa de una comunicación plena y total es el idioma. Lo repito. Hemos accedido a una comunicación instantánea entre todos los seres humanos, con una barrera, el idioma, con un impedimento, el idioma, con un foso del castillo, el idioma. Es un camino, sin duda, la traducción automática facilitará mucho las cosas, pero es un camino inadecuado, ya que nunca se conseguirá la precisión necesaria, salvo que algún día consigamos insertar un microchip en nuestro cerebro que nos permita usar y comprender instantáneamente cualquier idioma en toda su riqueza. Puede ser, ¿eh? Quiero decir, lo que estoy diciendo puede ser, para no estar haciendo unos traductores automáticos, que vas viajando con una maquinita así y te hablan en japonés, tú le contestas en español y la máquina le dice al japonés en japonés la contestación. No lo he utilizado nunca, no tengo una experiencia que pueda decir si esto puede ser la solución, pero vamos, dentro de la miniaturización de las cosas, que es inevitable, pues si nos meten un chip, esto que recoge y nosotros de pronto hablamos japonés perfectamente o finlandés, finés. Esto, bueno, pues estaría muy bien. Puede ser. Los seres humanos, pero de momento, digamos lo que sabemos hoy. Los seres humanos tenemos un gen que nos permite aprender y utilizar un lenguaje articulado y conceptual. Y una zona del cerebro, la llamada área de Broca, que gestiona nuestra capacidad idiomática. La capacidad para aprender un lenguaje es de transmisión genética, todos los cerebros gestionamos por igual el uso del lenguaje, pero no se nos impone ningún idioma, no estamos condicionados a hablar ningún idioma en particular, ni por genética, ni por estructura cerebral, y mucho menos por pertenencia a ninguna cultura específica. Quiero decir, yo tengo muy claro que si hubiera nacido, pues no sé, en Noruega hablaría noruego, como es natural, como todos los niños, ¿verdad? Como todos los niños del mundo, hablar lo que aprenden normalmente por sus madres. La transmisión del lenguaje normalmente es de madres a hijos. El ser humano, todos los seres humanos, nacemos totalmente vacíos de contenido, llenos solo de las potencialidades que nos son comunes y universales. Y somos todos, y somos lo que somos en la función del diálogo interactivo entre capacidades y la relación exterior que nos va llenando, para bien o para mal, del contenido inicial, de las bases que nos permiten definirnos como individuos sociales y culturales. No hay otra, yo estoy diciendo una verdad de perogrullo, es decir, es así, nacemos vacíos y en la interrelación tenemos un diálogo interactivo con la realidad, con nuestros madres, con nuestro entorno, y nos vamos llenando para definirnos como individuos sociales y culturales. Y así la transmisión del idioma generación por generación es un proceso totalmente cultural. Cualquier ser humano puede ser educado en cualquier idioma sin excepción. Sin excepción. Coja usted el niño más de la raza, o del subgrupo humano, más lo que tú quieras, los pigmeos, y lo metes en una casa en Sevilla, siendo un infante, y hablará sevillano.
Claro, ¿cómo va a hablar otra cosa? Comillas. Admiróse un portugués que desde su más tierna infancia todos los niños en Francia supieran hablar francés. Arte diabólica es, dijo moviendo el mostacho, que para hablar el cabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal. Y aquí lo parla un muchacho, Nicolás Fernández de Moratín. Los especialistas en estos temas confirman que, en contra de lo que pudiera parecer, las diferencias entre los idiomas son relativamente superficiales y que existe un arco máximo no demasiado amplio disponible de posibilidades estructurales de donde todos los idiomas toman lo necesario para la construcción del suyo. De hecho, no hay ningún idioma en el mundo que utilice todas las posibilidades gramaticales ni todos los fonemas que los humanos podemos gestionar o emitir. Construimos nuestros idiomas con una parte de esta realidad total que nos es común y las semejanzas entre todos los idiomas son mayores que las diferencias que los separan, aunque a todos nos parezca increíble. Pero es verdad, tenemos más similitudes y semejanzas entre todos los idiomas que las diferencias que los separan. Los seres humanos no somos los únicos seres capaces de utilizar lenguaje gestual, sonoro o conceptual. Compartimos esta facultad con otros muchos seres vivientes, pero somos los únicos capaces de expresar presente, pasado y futuro, y somos los únicos con la enorme riqueza simbólica, informativa y expresiva que poseen los idiomas humanos, y por supuesto los únicos capaces de recoger esta capacidad en grafías, de poder escribir y conservar de forma permanente los pensamientos, la memoria de nuestra especie, nuestra memoria cultural. Se cree que la capacidad lingüística, en su capacidad potencial parecida a la actual, es un fenómeno relativamente reciente, perteneciente solo al Homo sapiens, que la posee solo desde hace unos 30 o 40 mil años. A mí me parece muy poco tiempo para una habilidad tan compleja que ha tenido que desarrollar partes importantes del cerebro para su adecuada gestión y para la incorporación de esta capacidad a nuestro caudal genético, que en una hipótesis no muy aventurada, porque los procesos estos son muy lentos, ¿no?, para mí superarán mucho el millón de años y cuya génesis estaría latente en los primeros homínidos, como se observa en el resto del mundo animal, todos ellos con comunicaciones sonoras y gestuales articuladas con diferentes y más o menos precisos mensajes. Algunos mensajes de una precisión que no te quiero ni contar, ¿no? En el mundo animal, los mensajes, por ejemplo, en el tema de la polinización, de las abejas, cómo se comunican las hormigas, cómo encuentran la comida y se lo comunican a los demás. En fin, como no soy un especialista en esto, pero todos los que dedican a la biología saben de lo que estoy hablando con enorme precisión, y los zoólogos no te quiero ni contar. Desde el punto de vista de la fisiología cerebral, no parece que puedan ser coincidentes en esta estimación del tiempo de los lingüistas, ya que los lentos procesos de encefalización parecen haber sido coincidentes con los desarrollos del área del cerebro que gestiona el lenguaje, y ese ha sido un proceso de muchísima mayor duración. Recientemente se han descubierto fósiles del aparato fonador humano de 300.000 años de antigüedad que demuestran que en tan lejanos tiempos los seres humanos podían ya pronunciar vocales, de modo que es más que posible que nuestro acceso a nuestra capacidad de comunicación sonora articulada, al menos de una manera incipiente, deberá retrasarse a fechas superiores al millón de años o más. Yo creo que bastante más. Si resulta ser cierto, los utensilios encontrados en China con una antigüedad superior a los 2, millones de años, deberemos revisar todos nuestros conceptos de nuestra salida de África, ahora agravado por el descubrimiento en Grecia de un Homo sapiens con una antigüedad superior a los 200.000 años, 150.000 años antes de lo que creíamos, y del resto de técnicas potenciales y habilidades asociadas al Homo sapiens, incluyendo el lenguaje. Fija su atención Juan Antonio Marina, que es un filósofo español que divulga muy bien, que tiene un pensamiento muy inteligente, sobre todo en educación. Y digo que fija su atención Marina en el prodigioso milagro de nuestra capacidad lingüística y medita sobre que la humanidad ha necesitado al menos 200.000 años en llegar al dominio del lenguaje. Ya he dicho anteriormente, y lo repito, que parece poco tiempo, ya seguramente la latencia cultural fónica debe acompañarnos al menos desde los primeros homínidos, como vemos en otras muchas especies, y que desde nuestro punto de vista podemos considerarlo al menos como un lenguaje comunicativo incipiente, como es corriente en muchos otros seres vivos. Y digo que Marina reflexiona sobre el hecho de que nuestro cerebro
no ha tenido diferencias cuantitativas en este largo tiempo. Pues bien, dice que un niño de nuestra época en 12 años domina el lenguaje recorriendo el camino que la humanidad le ha costado 200.000 años. Es maravilloso y es una delicada y oportuna reflexión, pero si bien es cierto que cuantitativamente nuestro cerebro no ha tenido desarrollos mensurables, pero cualitativamente sí lo ha hecho en el desarrollo del área de Broca y del área de Wernicke, ya que el lóbulo frontal es nuestro más moderno desarrollo filogenético en nuestro cerebro. No se sabe de una manera concluyente si existió. No, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Porque ahora entramos en la diversidad lingüística y eso merece una entrada distinta y con más tiempo y con más calma. Pues un saludo cordial a todos. ¿Os estoy asustando con mis cosas? No os asustéis. Esto será, como yo los estoy contando, a 100 años, a 200, a 500, pero el mundo vivirá con un solo idioma. Un saludo cordial a todos.